Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en tu canal Cubeando. Hoy, tras muchas peticiones de varios suscriptores, vengo con el remake del tutorial del Moyu Wind Mirror. Dentro cabecera. Pues efectivamente, algunos suscriptores me habían dicho que el tutorial no se entendía demasiado bien, que había partes del mismo que estaban un poco confusas, así que he decidido rehacerlo por completo en una línea muy similar a la de mi más reciente tutorial de principiantes para el 3×3, así que vamos con el tutorial. Y lo primero que vamos a hacer es comparar el cubo con un 3×3. Como veis, el Wind Mirror no tiene colores en las pegatinas, solamente tiene formas y además el cubo está rotado ligeramente. Si lo veis, el 3×3 giran las caras y en el Wind Mirror, si lo giramos así, podemos ver la equivalencia, el centro, las 4 aristas y las 4 esquinas. Y en la cara frontal tendríamos el centro, las 4 aristas, aquí se ve el centro de la cara lateral, cosa que aquí no ocurriría, y también las 4 esquinas. Entonces, a la hora de resolver este puzzle, en lugar de cogerlo como cogeríamos un 3×3 de forma totalmente plana, lo vamos a coger un poco en ángulo para poder girar la capa R, la capa F y la capa L. Las capas U y D pues sí que tienen los cortes totalmente horizontales. Si necesitáis unas pequeñas nociones de notación, os voy a dejar aquí arriba una tarjeta con un enlace a mi tutorial de principiantes del 3×3 donde explico todo lo que necesitáis para seguir este tutorial. Como os decía, el método que vamos a seguir para resolverlo es muy similar al método de principiantes que explico en ese tutorial para el 3×3, con algunas pequeñas diferencias debido a las particularidades de este cubo, como el no tener colores, el que tiene formas diferentes y que los centros tienen orientación, cosa que en el 3×3 normal no ocurre. Y para resolverlo vamos a empezar, yo normalmente empiezo por la capa más alta, después la capa media y como última capa me dejo la capa más finita. También vamos a tener en cuenta la orientación de las pegatinas, es decir, estas pegatinas plateadas que tienen unas líneas y que marcan una textura, las vamos a resolver de tal manera que toda la cara tenga la textura alineada. Y otra particularidad es que, siguiendo la misma línea del tutorial de 3×3 para principiantes, el cubo lo vamos a resolver empezando por la cruz abajo. Ya sin perder más tiempo, vamos a mezclar el cubo y comenzamos el tutorial. Ya tenemos el cubo mezclado y lo primero que vamos a hacer es la cruz. Como os decía, la vamos a hacer en la capa más alta. Para ello lo primero que tenemos que hacer es identificar en el cubo mezclado los dos centros de las capas más alta y la más finita. En este cubo es muy fácil porque son cuadrados, por ejemplo este y su opuesto, que es este. Mientras que los otros 4 centros de la capa intermedia son un poco rectangulares y además están en ángulo, con respecto a las piezas, como podéis ver aquí o aquí. Solamente tenemos que coger aquel centro que sobresale más, que es bastante evidente, en este caso este otro está aquí un poco deprimido, y este es el centro que vamos a poner abajo y sobre el que vamos a hacer la cruz. Para hacer la cruz lo primero que vamos a buscar son las aristas de esta capa alta, que son estas piezas con forma de trapecio por aquí y aquí con forma de rectángulo. Por ejemplo, esta, si la bajáramos, ya estaría correctamente orientada. Si la bajáramos por este otro lado, veis que está mal orientada, puesto que
la parte que está en ángulo me queda hacia abajo y la parte plana, que es la que tiene forma de trapecio, me ha quedado al lado. Así que la subimos con un centro lateral y la bajamos por el otro lado para cambiar su orientación. Y ya la tendríamos junto al centro de la capa inferior. En este caso ya me ha quedado perfectamente alineada la textura, no sé si se puede apreciar en cámara. Si no fuera así, simplemente la subo temporalmente a la capa media, roto el centro inferior 90 grados y la vuelvo a bajar. A mí en este caso ahora ya, como veis, me han quedado las texturas en perpendicular la de la arista con respecto a la del centro. Así que la vuelvo a subir, vuelvo a girar el centro 90 grados y la vuelvo a bajar. Y ya tenemos esta arista perfectamente alineada con su centro. Ahora vamos a colocarla ya con su centro, con uno de los centros laterales, y vamos a orientar también ese centro. En este caso, en mi cubo hay 3 caras laterales que tienen una orientación de la textura de las pegatinas y otra tiene justo la orientación contraria. En vuestro cubo, no sé, podrían ser quizá todas iguales o 2 y 2, pero en todo caso yo me voy a orientar por la alineación de las texturas de mi cubo. En este caso, la parte lateral de la arista tiene las líneas de textura verticales, así que la voy a colocar con un centro que tenga dichas líneas verticales. Por ejemplo, este. Simplemente giro la capa inferior y ya quedaría la textura alineada, pero este centro no está bien orientado. Así que la volvemos a apartar, rotamos el centro hasta que esté bien orientado, en este caso así, con la parte alta a mi derecha y la parte baja a mi izquierda, y ya le puedo colocar la arista debajo y quedan perfectamente alineados el centro y la arista, y además la textura vertical de las líneas coincide. Así que ya tenemos esta primera arista colocada entre sus dos centros y además los centros bien alineados. Y ahora vamos a continuar colocando las otras 3 aristas de la cruz. Para ello vamos a buscar otra pieza, por ejemplo esta, y la vamos a subir a la capa superior de tal manera que me quede justo volteada a 180 grados, es decir, con la parte con forma de trapecio hacia arriba. Esta arista que tengo aquí, si la subo por este lado, no me queda con la orientación que yo quiero. Así que la voy a subir por este otro lado. Tengo que tener cuidado porque esta arista ya está colocada. Entonces, subo la arista a la capa superior, la aparto temporalmente a este otro centro y recupero la arista de la cruz con su centro para que no se me rompa lo que ya tengo hecho. Y ahora, una vez que tengo esta arista así, volteada a 180 grados, busco otro centro que corresponda. Esta arista también tiene la textura lateral vertical. Por ejemplo, este centro también la tiene vertical. Ahora mismo se ve horizontal, pero es porque el centro está rotado. Apartamos la arista y ahora colocamos el centro, en lugar de en su orientación correcta, que sería esta, con la parte alta a mi derecha y la parte baja a mi izquierda, lo coloco también volteado 180 grados. Ahora le coloco la arista encima. Veis que ya coinciden tanto la textura como la alineación de la cara, y ahora con otros 180 grados de la cara frontal lo bajo a su posición. Tengo que comprobar que aquí abajo también me coincida la textura. Si aquí abajo no me coincide la textura en la orientación, querrá decir que esta arista no va aquí, sino que iría aquí. Entonces, la subiría, la llevaría a este centro y la bajaría. A mí en este caso sí que me ha coincidido, así que la dejamos aquí. Ya tengo 2 aristas de la cruz con sus centros laterales también orientados.
Vamos a por la siguiente. Aquí tenemos otra que ya está en la orientación correcta, con la parte con forma de trapecio hacia arriba. Vamos a ver si esta es la de aquí o la de aquí. La bajamos y vemos que efectivamente la textura coincide, así que es la de aquí. Solamente tenemos que orientar bien el centro. La apartamos, colocamos el centro en la orientación volteada a 180 grados, es decir, con la parte alta aquí a la izquierda, colocamos la arista y la bajamos. Ahora me doy cuenta de que no coincide la textura de esta arista con la de este centro. Pero luego os voy a explicar por qué. Primero vamos a poner la cuarta y última arista, que es esta. Ya la tenemos aquí bien orientada, pero vamos a imaginar que no. Ahora tenemos aquí la arista, pero no está bien orientada, porque tengo la parte con forma de trapecio al frente en vez de arriba, así que la tengo que cambiar de orientación. La bajo la subo por el centro contrario y ahora para devolver esta arista que he roto temporalmente me traigo la arista al frente y devuelvo esta arista de la cruz. Ahora ya la tengo con la orientación que quiero. Como siempre, la aparto, oriento el centro volteado 180 grados, le coloco la arista encima y la bajo. Y como era la última, pues obviamente las 4 aristas están ya perfectamente alineadas con la textura del centro. Pero como habíais visto, no me habían coincidido las texturas de esta arista y este centro. Esta textura es vertical y esta es horizontal, y aquí no me coincidía tampoco ahora, esta es horizontal y esta es vertical. Entonces, como os decía, en mi cubo solo hay una cara con textura horizontal y las otras 3 la tienen vertical. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que no he estado colocando las aristas en su centro lateral correcto, pero esto es muy fácil ahora. En mi caso, esta que está horizontal la llevo al centro, girando la capa inferior, la llevo al centro que tiene textura horizontal y ahora estos dos coinciden en vertical, estos coinciden y estos coinciden. Y con esto ya tenemos hecha la cruz con la orientación de los 5 centros. Pasamos ahora a colocar las esquinas de la capa inferior, que son estas piezas triangulares y altas, una forma rectangular por el lateral y triangular por la parte que va en la capa inferior. Se insertarían de igual manera que en un 3×3 de principiantes. Como es un poco difícil ver, sobre todo si no tenéis mucha experiencia con los cubos, de qué manera habría que colocarla para que al insertarla quede bien orientada, vamos a utilizar exactamente el mismo método que en mi tutorial de 3×3 de principiantes. Vamos a hacer 4 movimientos y los vamos a repetir las veces que sean necesarias para que la esquina quede correctamente introducida y correctamente orientada. Por ejemplo, esta esquina que tengo aquí arriba tiene la textura del rectángulo vertical. Esta cara tiene la textura vertical, así que esta esquina me sirve para este hueco. La coloco justo encima del sitio donde tiene que ir. Si no tengo ninguna de estas esquinas en la capa de arriba, porque todas ellas están abajo y mal introducidas, simplemente hago estos movimientos 4 veces. Por ejemplo, voy a extraer esta que está aquí, en lugar de usar esta voy a extraer esta que está aquí. Los movimientos serían R, U, R', U'. Y ya tengo extraída esta esquina
a la capa superior, era la que estaba abajo, y la que estaba arriba ha venido abajo. Ya tenemos una esquina con la que trabajar y esta esquina tiene la textura horizontal. Así que tiene que venir a esta posición, que es la única cara donde el centro y la arista están con la textura horizontal. La coloco encima del sitio donde tiene que ir y repito otra vez estos 4 movimientos. Se va a ir alternando su posición entre arriba y abajo y se va a ir rotando hasta que quede abajo y bien orientada. R, U, R', U'. Ahora ha quedado insertada pero está mal orientada. La volvemos a extraer. R, U, R', U'. Ya está otra vez aquí arriba. Repetimos. R, U, R' y U'. Ya la tengo aquí abajo, correctamente insertada y la textura alineada con el centro y con la capa inferior. Buscamos otra de estas esquinas. Por ejemplo, esta tiene la textura vertical, así que la puedo colocar aquí perfectamente. Cogemos el cubo en esta posición, colocamos la esquina encima del sitio donde la quiero colocar y repetimos. R, U, R', U'. No ha quedado bien orientada. Seguimos. R, U, R', U'. Está aquí arriba otra vez. Seguimos. R, U, R', U'. Y ya ha quedado bien insertada. Haríamos esto con las 4 esquinas. A mí ya se me había quedado alguna de ellas resuelta, con lo cual ya tengo las 4 esquinas colocadas en su sitio. Una cosa que olvidaba comentar, pero que tenemos que tener muy en cuenta, es a la hora de insertar las esquinas, por ejemplo, si queremos insertar esta aquí, vemos que la textura lateral es vertical, igual que la de esta cara, pero nos tenemos que fijar también en la textura de la parte de abajo para que coincida con la de la cara de la cruz. Por ejemplo, esta pieza, la textura de la parte triangular es perpendicular al lado largo y si la colocamos aquí, vemos que encajaría perfectamente con la textura del resto de la cara, pero si la intentamos colocar aquí, vamos a hacerlo, de hecho, R, U, R', U', R, U, R', U', R, U, R', U'. Seguimos. R, U, R', U', R, U, R', U'. No coincidiría. Con lo cual, esta esquina, aunque aquí sí que coincide la textura, aquí no. Así que la extraemos, R, U, R', U', y necesitamos insertarla en una posición adyacente, o bien aquí, o bien aquí. Por ejemplo, aquí también coincidiría la textura vertical y aquí la textura perpendicular al lado largo, es decir, en esta dirección. Así que en este caso, R, U, R', U', y así hasta insertarla. Y ahora ya sí que la textura coincide tanto en la cara lateral como en la cara inferior. El siguiente paso va a ser colocar las aristas de la capa intermedia. Por ejemplo, esta que está aquí, que ya está bien colocada, pero no está en su cara, puesto que esta cara tiene la textura horizontal y la arista tiene la textura vertical. Así que la voy a extraer. Voy a aprovechar a hacerlo introduciendo otra arista que sí que tenga la textura horizontal. Por ejemplo, esta. Esta, si veis, si la pongo horizontal, veis que tiene la textura horizontal.
Entonces esta arista es la que tiene que ir aquí. Para insertarla vamos a utilizar el mismo método de principiantes. Lo que ocurre es que aquí no tenemos colores que nos indiquen con qué centro la tengo que alinear, así que vamos a tener que hacer una prueba. La arista, la posición donde la quiero insertar es esta, así que la voy a colocar encima de este o de este centro. Por ejemplo, la voy a colocar encima de este centro. Y ahora voy a bajarla a ver si queda alineada. La bajo con un giro de la capa F y como veis no queda bien alineada porque no queda plana con este centro. Así que por aquí no la debo insertar. La debo insertar desde el otro lado. La colocamos aquí, encima del otro centro, los dos centros adyacentes a la posición donde la quiero insertar. Y ahora bajamos y vemos que efectivamente queda bien alineada porque queda en ángulo de 90 grados con el centro que está a su izquierda. Así que la vamos a insertar desde este lado. Nos ponemos el centro al frente y hacemos el siguiente algoritmo. Esta vez la insertamos desde la derecha a la izquierda. Si la tenemos que insertar desde la izquierda a nuestra derecha, el algoritmo será, lo veremos luego, el espejo por la izquierda del que vamos a hacer ahora. Apartamos la arista al lado contrario de donde la queremos insertar, en este caso con U', sacamos la esquina con L', devolvemos la arista encima de su centro con U y recuperamos la esquina que ha venido de aquí a aquí con L. Ahora veis que ya están la arista y la esquina juntas y alineadas y ahora las vamos a insertar aquí. Hacemos F' para bajarlas a su posición. Ahora las apartamos hacia atrás con L. Devolvemos la arista que hemos apartado con F. Y recuperamos la arista y la esquina con L'. Ya tenemos la arista insertada junto con la esquina. Y ya tenemos en esta cara las dos capas terminadas. Vamos a seguir. Aquí tenemos una arista insertada, pero está volteada. Es la que corresponde aquí, tiene la textura vertical igual que el resto de las piezas, pero veis que no está plana. Eso quiere decir que está volteada. Así que vamos a extraerla y vamos a aprovechar para insertar otra. Por ejemplo, esta que tenemos aquí. Vamos a comprobar si desde este centro la podemos insertar y vemos que sí. Vemos que queda perfectamente plana con el centro de la derecha. Si la intentáramos introducir desde aquí, la ponemos encima de este otro centro, la bajamos y veis que no queda en ángulo de 90 grados con este centro. La volvemos a subir y la volvemos a llevar a este centro. Y ahora, como veis, la tengo que insertar desde la izquierda hacia mi derecha. Es decir, voy a utilizar el algoritmo en espejo. Pero intuitivamente son los mismos movimientos. La apartamos al lado contrario de donde la quiero insertar con una U. Ahora extraemos la esquina con una R y devolvemos la arista encima del centro con U'. La esquina se ha venido aquí y ahora la recupero para emparejarla con la arista con R'. Y ya tengo aquí arista y esquina alineadas y emparejadas. Ahora las inserto aquí con F, las aparto hacia atrás para poder recuperar esta parte de aquí con R', recupero esta arista y este par de aquí con F' y recupero el par que estaba insertando con R. Y ya tengo la arista
y la esquina insertadas. Esta otra arista ya la tenía, esta la he colocado antes, ya solamente me queda la última. También tiene la textura vertical, igual que esta cara, y voy a probar. En este caso, veis que sí que alinea, así que la tengo que insertar desde este centro. Otra vez, el algoritmo por la izquierda. Un poquito más rápido ya esta vez, la apartamos al lado contrario, sacamos la esquina, devolvemos la arista, recuperamos este giro emparejando arista y esquina, y ahora las insertamos con F, las apartamos hacia atrás, recuperamos esta arista y este par de aquí, y recuperamos el par que estoy insertando. Y ya tengo las dos primeras capas terminadas. Y para hacer la última capa, vamos a seguir también la misma secuencia de pasos que en el método de principiantes. Lo primero que vamos a hacer es orientar las aristas, que son estas piezas con forma de trapecio, pero más planitas. Me ha quedado el caso en el que ninguna de ellas está bien orientada. Como veis, están todas mirando hacia arriba en lugar de planas. Así que cogemos el cubo, en este caso con cualquier orientación, y hacemos F, R, U, R', U', F'. Y se me habrán orientado dos aristas. Como veis, esta y esta ya están planas, estas dos siguen mirando hacia arriba. Repetimos. Si el caso que me hubiera dado ya es con estas dos aristas, con dos aristas adyacentes orientadas, las pondría a la derecha y hacia mí y seguiría. F, mismo algoritmo, R, U, R', U', F'. Y como veis, ahora tengo dos aristas orientadas, pero en lugar de estar adyacentes están opuestas. En este caso, las pongo a la derecha y a la izquierda y repito el algoritmo. F, R, U, R', U', F'. Y ya me quedan las cuatro aristas orientadas. Con esto hemos visto todos los casos, que son ninguna arista orientada, dos aristas adyacentes o dos aristas opuestas orientadas y las cuatro aristas orientadas. Para permutarlas, puesto que la forma de las piezas es toda igual, nos tenemos que fijar únicamente en la textura de las pegatinas. Nos pueden quedar básicamente un caso en el que estén todas mal orientadas con respecto al centro, dos bien orientadas y dos mal, o todas bien. En este caso yo he forzado la situación en la que están todas mal orientadas, están todas con la textura vertical, pero el centro está con textura horizontal. Entonces eso quiere decir que están todas mal permutadas. Yo ahora podría hacer un algoritmo que rote este centro 180 grados, pero no arreglaría nada. Y no hay ningún algoritmo que rote el centro 90 grados sin rotar alguno de los otros centros. Eso quiere decir que el que está mal no es el centro, sino las aristas. Así que en el caso de que estén todas mal orientadas las texturas con respecto al centro, cogemos el cubo en cualquier orientación, da igual, y hacemos este algoritmo que se llama SUNE. R, U, R', U, R, U, 2, R'. Y ahora tendré
2 aristas bien orientadas y 2 mal. En este caso, esta y esta ya están con la textura horizontal, al igual que el centro, y estas dos están con la textura perpendicular. Este algoritmo lo que hace, en realidad, es que esta arista que yo me dejo al frente no la mueve, y estas otras 3 aristas las intercambia de posición de forma antihoraria, es decir, esta viene aquí, esta viene aquí y esta viene aquí. Entonces, la que estaba aquí no cambia con respecto al centro, por eso sigue mal. La que estaba aquí, que estaba mal, viene al otro lado del centro, luego sigue estando mal, porque lo que necesito es desplazarla a una posición adyacente, 90 grados, y las dos que estaban aquí y aquí se han venido aquí y aquí, con lo cual se han desplazado una posición a la izquierda y ahora su textura ya sí coincide con la del centro. Por eso ahora mismo estas dos están bien y estas dos están mal. ¿Qué hago en esta situación? Y esto es un poco diferente a lo que haríamos en principiantes, porque en principiantes lo que marca la posición correcta de la pieza es el color, y aquí lo que marca la posición correcta de la arista es su posición relativa con respecto al centro, por el tema de la textura. Entonces, las dos que están con la textura ya bien, las coloco frente a mí y a mi izquierda, y las dos que están mal, atrás y a la derecha. Cuando haga otra vez el algoritmo Sun, esta va a venir aquí, se desplaza una posición y por tanto pasará a estar bien. Esta vendrá aquí, se desplaza también una posición y por tanto pasará a estar bien. Esta no se va a mover, seguirá bien, y esta que estaba bien pasa justo al otro lado del centro, con lo cual también quedará bien. Así que repetimos: R, U, R', U, R, U2, R'. Y ahora ya están tanto el centro como las 4 aristas con la textura vertical. El siguiente paso sería permutar las esquinas. Para ello, cuando ya están bien orientadas es muy fácil verlo, cuando no están bien orientadas no tanto, tenemos que primero ver si la textura coincide con el resto. Por ejemplo, esta que está bien orientada es muy fácil ver que su textura está paralela al lado largo y coincide con la de las 2 aristas y el centro. Así que esta estaría bien permutada. Sin embargo, esta que está aquí arriba, que también está bien orientada, tiene la textura perpendicular al lado largo, mientras que el resto de la cara está horizontal. Así que esta está mal. Esta otra que está aquí, si la miramos, tiene la textura perpendicular al lado largo, que es como tiene que estar aquí, puesto que con el cubo cogido en esta posición, toda la cara tiene la textura vertical. Así que esta estaría bien. Y esta de aquí tiene la textura paralela al lado largo, luego aquí estaría mal. Es decir, tenemos está bien, está mal y está mal. Y ocurre como con las aristas. Esta esquina puede venir aquí o al lado opuesto y seguiría estando bien. Esta está bien aquí y estas dos que están mal necesitan ir una posición adyacente para cambiar su orientación de textura perpendicular. Así que vamos a dejar una de las que están bien a nuestra izquierda adelante, la otra que está bien permutada a la izquierda detrás, y vamos a hacer un algoritmo que se llama Niklas, que lo que hace es permutar, también en sentido antihorario, esta esquina aquí, esta aquí y esta aquí. Esta que está bien no se mueve, esta que está bien pasa al lado opuesto y seguirá estando bien, y esta, que están mal, pasarán a una posición contigua
y pasarán a estar bien. Y el algoritmo es el siguiente. R, U', L', U, R', U', L, U. Esta que estaba bien sigue estando bien. Aquí me ha quedado esta que está bien orientada, que también veo que está bien. Esta tiene la textura perpendicular al lado largo, que es como corresponde para esta posición. Y esta otra también tiene la textura perpendicular al lado largo, que es también lo que corresponde a esta posición. Al igual que con las aristas, si no tuviera ninguna esquina bien permutada, hago el Niklas en cualquier orientación y después colocaría las dos esquinas que están bien permutadas, aquí y aquí, al lado izquierdo, y haría el Niklas para llevar esta aquí y esta aquí. Y ya con eso me quedarían las cuatro bien permutadas. Si por lo que sea, cuando la esquina está mal orientada, no veo bien la alineación de la textura, lo que puedo hacer es orientarlas primero, que eso lo vamos a ver a continuación cómo hacerlo, y así ya lo puedo ver. Después las permutaría, pero al permutarlas se me van a desorientar, con lo cual las tendría que volver a orientar después. Y por último, vamos a orientar las esquinas. Para ello, vamos a ejecutar un algoritmo de 4 movimientos repetido 2 veces y vamos a ir trayendo a esta misma posición todas las esquinas con movimientos de la capa U hasta que estén todas orientadas. Durante el proceso se nos va a ir rompiendo la parte de abajo, pero al final va a quedar todo resuelto otra vez. Empezamos por esta esquina y lo primero que vamos a mirar es qué versión del algoritmo tenemos que hacer, porque podemos empezar bien con R o bien con F'. Para decidir con qué movimiento empezamos el algoritmo, tenemos que hacer el primer movimiento y ver si la esquina quedaría bien orientada. Si empezamos por R, vemos que la esquina quedaría bien orientada. Si empezamos por F', vemos que la esquina no quedaría bien orientada. Así que en este caso empezamos con esta esquina por R. Y el algoritmo es R, F', R', F y repetimos R, F', R', F. Y esta esquina ya ha quedado bien orientada. Ya os digo que la parte de abajo queda temporalmente rota, pero eso no nos debe preocupar. Ahora, sin cambiar la orientación del cubo, hacemos U y orientamos la siguiente esquina. Lo mismo. Intuitivamente ya vemos que hay que empezar por R, porque si empezáramos por F', la esquina quedaría mal. Así que, otra vez. R, F', R', F y repetimos. R, F', R' y F. Y seguimos así hasta terminar con todas las esquinas. Puedo tener solamente 2, 3 o las 4 mal orientadas. En este caso yo tenía las 4. U para traer a esta posición la siguiente esquina sin mover el cubo, siempre cogido entre los dos centros mismos. Y ahora vemos que en este caso tengo que empezar por F', porque si empezara por R, la esquina quedaría mal. Así que empiezo por F'. Son los mismos movimientos, pero empezando por F' en vez de por R. F', R, F, R' y repetimos.
F', R, F, R'. Y ya queda correctamente orientada y ya solamente nos queda la última. La traemos con otra U y también vemos que en este caso tengo que empezar por F'. Así que F', R, F, R', F', R, F, R'. Y como veis ya están las 4 esquinas orientadas, están bien permutadas, es decir, la textura de la capa superior está todas las piezas perfectamente alineadas, la parte de abajo ha quedado restaurada y nos queda el cubo resuelto. Un último caso que se me había olvidado comentar también, y es que si como en mi caso vuestro cubo de las 4 caras laterales solamente tiene una con la orientación contraria a las demás, como en mi caso, que tengo una con las texturas horizontales y las otras 3 verticales, una vez que hemos resuelto el cubo nos puede ocurrir que aunque parezca que está todo bien, en las caras laterales tenemos un par de esquinas con la textura cambiada. Por ejemplo, aquí creo que podéis ver por el reflejo que esta está horizontal en una cara vertical y esta ha quedado vertical en una cara horizontal. Eso quiere decir que en mi caso, esta que es la que es única, que es la que tiene la textura horizontal, no va aquí, sino en el lado opuesto. Así que si queremos dejar el cubo perfecto, tenemos que llevar esta esquina aquí. Haríamos lo mismo, un Niklas. Y ya tendríamos la esquina con la textura horizontal en la cara horizontal. Y ahora, esta otra esquina que no se ha movido y que sigue bien, la tenemos que llevar al lado contrario. Y estas dos que se han movido y que están mal, las tenemos que desplazar otra posición para que vuelvan a estar bien. Entonces, la esquina única con la textura horizontal la dejamos aquí. La otra que todavía sigue bien orientada, la llevamos aquí con otro Niklas. Y ahora ya deberían estar las 4 esquinas otra vez bien permutadas y además la esquina especial en su cara correcta. Las orientaríamos rápidamente. Ahora alineamos esta capa, la cara que tiene horizontal, con el resto de la cara que tiene textura horizontal, y ahora ya sí tendríamos la parte superior bien y también toda la parte lateral perfectamente resuelta. Ahora ya sí, si somos muy sheldonianos, ya tenemos el cubo perfectamente resuelto y lo podemos dejar en la estantería sin que nos quite el sueño. Bueno, hasta aquí el tutorial. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle like. Y como siempre, suscribiros y darle a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Y nos vemos en el próximo. Un saludo. Adiós.